Amigas y amigos, es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de TV UNAM, el canal de la Academia y su programa La Voz de la Academia, el espacio que hemos diseñado para abordar los temas de país y por supuesto de nuestra universidad. Hoy estaremos abordando un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con la muerte violenta de mujeres y femicidios en el país, así como también la muerte o el homicidio de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de iniciar con el tema, vamos a presentarles la siguiente nota para que ustedes puedan tener un contexto más amplio del tema que abordamos en esta ocasión. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales, presentó el boletín número 19 sobre muerte violenta contra mujeres y femicidios, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2023. También fue presentado un informe que desnuda la violencia homicida contra estudiantes de esta casa de estudios del periodo 2013-2022. El Observatorio Nacional de la Violencia documentó que de 2005 a 2023 se registraron 7.506 muertes violentas de mujeres y femicidios. Los datos indican que hasta 2013 hubo una tendencia creciente, alcanzando 636 víctimas ese año y una tasa de 14.6 por cada 100.000 habitantes mujeres. Desde 2014 hasta 2022 se observó una disminución en el número de casos. Pese a la disminución que se ha obtenido en los últimos años, la violencia contra mujeres y niñas continúa como alarmante. En comparación con el año anterior, se registraron 103 muertes violentas de mujeres y femicidios más, alcanzando un total de 411 víctimas, que representan una tasa de 8.2, con un promedio de 34 muertes mensuales. Una mujer pierde la vida en Honduras cada 21 horas y 18 minutos. Entre enero y diciembre de 2023, Honduras registró 1.097 muertes de mujeres por causa externa, un aumento de 150 casos en comparación con el 2022. El homicidio continúa como la principal causa de muerte violenta con 411 víctimas y un incremento del 33.4%. Le siguen los eventos de tránsito, que reportaron 277 casos, con un aumento del 3.4%. Las muertes no intencionales sumaron 204 registros, 68 más que en 2022. Mientras que los suicidios, con 107 víctimas, mostraron una reducción del 3.6% en relación con el año anterior. Las muertes de intencionalidad desconocida sumaron 98 víctimas, de estas 80 pendientes de investigación policial, 1 en estudio y 17 indeterminadas. Durante 2023 se registró un promedio de 34 muertes violentas de mujeres y femicidios mensuales. La mayor incidencia se reportó en junio, con un aumento alarmante de 384.2%, debido a que el 20 de junio se registraron 46 mujeres que perdieron la vida al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Septiembre presentó un incremento del 70.6% en el número de víctimas, contrario a diciembre con menos 30.8%, octubre menos 18.8% y agosto menos 8.3%. Registraron las mayores reducciones en el número de casos. Durante el año 2023, los datos revelan que el 50% de las mujeres víctimas residían en áreas urbanas, en contraste con el 47% en áreas rurales. En comparación con el año 2022, se observó una disminución del 9% en los casos de violencia contra mujeres en el área urbana y un aumento del 8% en el área rural. De enero a diciembre de 2023, se registraron 411 muertes violentas de mujeres y femicidios y una tasa nacional de 8.2 por cada 100.000 habitantes mujeres.
En 177 municipios no se registraron muertes violentas de mujeres y femicidios, y las incidencias estuvieron en los restantes 121 municipios. 81 de ellos superaron la tasa nacional y la más alta fueron San Juan de Guarita, 139.9, Virginia, 70.7 y San Francisco, 62.8. En Lempira, Vallecillo, 62.0, en Francisco Morazán, Trinidad de Copán, 52.4, en Copán y San Juan, 48.8 en Intibucá. En cuanto al número acumulado de víctimas, los municipios más afectados fueron Distrito Central, 91, en Francisco Morazán, San Pedro Sula, 29, Choloma, 16 y Puerto Cortés, 14 en Cortés, y La Ceiba, 11, Atlántida. Estos sumaron el 39.2%, 161 del total de casos. El Observatorio Nacional de la Violencia también reportó 107 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han muerto de manera violenta entre 2013 y 2022, un hecho que desnuda la vulnerabilidad de quienes buscan superarse en las aulas de la educación superior en el país. Lo más lamentable del caso es que el informe señala que la mayoría de los homicidios contra los 107 estudiantes universitarios permanece en la impunidad, reflejando la falta de acceso a la justicia. El informe fue presentado en el marco del foro Somos Voz, Violencia Homicida contra Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, periodo 2013-2022, organizado por el Área de Paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de la Facultad de Ciencias Sociales de la máxima casa de estudios del país. Bueno, ya pudieron observar o escuchar estas cifras que emanan desde el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y quién mejor que para hablar de este tema que a una muy buena amiga, a una persona a la que yo siempre le agradezco que nos acompañe en estos espacios, y nada más nada menos que Migdonia Ayestas? Migdonia, bienvenida una vez más a este su espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Fran, un buen amigo también, que hemos compartido muchos años en esta universidad hablando sobre el tema y sobre todo dando seguimiento a lo que es la violencia y la criminalidad en el país, especialmente a grupos en contexto de vulnerabilidad, como vimos, mujeres y estudiantes universitarios, que quisimos presentar este último informe de estudiantes que están matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que la ciudadanía entienda que el problema de la violencia y la criminalidad nos afecta a todos, sí, y nos afecta incluso a nuestra casa alma mater, nuestra casa de estudios. Y por eso es que ese boletín sobre estudiantes matriculados en la universidad, el de muerte violenta de mujeres y femicidios, es un drama humano realmente. Es para que nos pongamos a llorar y hablemos solo del dolor y el luto que representa las muertes violentas en el país. Y es lamentable porque, si bien es cierto, en los últimos años, como dice el informe, ha ido en disminución, contrario 2022-2023, que hubo un incremento de 108 muertes, son cifras que van a preocupar siempre, independientemente que digan en la Secretaría de Seguridad que hay grandes logros, pero vemos también ese nivel de vulnerabilidad de la mujer en el país. Hay que recordar que la violencia contra la mujer tiene su raíz en la discriminación, el que se nos hace ver menos que los hombres y que se nos subordina a tal grado que se controla el comportamiento, el pensamiento y las acciones de una mujer. Y eso se vuelve un problema precisamente porque cuando hablamos de esa violencia tiene su raíz en el patriarcado. Nos han construido donde los hombres son los reyes, son los que tienen el poder y lo ejercen contra los más débiles. Y ahí es donde está el problema, que los débiles son los niños, los menores y las mujeres. Y en temas de violencia contra la mujer, vemos el odio, el desprecio y el ensañamiento con que se le quita la vida a una mujer. Por eso es que se analiza desde un continuum de violencia.
Empieza con la violencia física. Bueno, empieza desde el hogar, empieza cuando nace una niña. Cuando le dicen a un hombre, y es una niña, entonces le pregunta al doctor, doctor, ¿hizo bien el examen para determinar el sexo? Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren que nazca un niño. Claro. Y ahí es donde inicia, porque empiezan a educarla a través de la diferencia. Empiezan a educar a una niña sintiéndose menos, la niña para la casa y el hombre para el mundo, la niña para las labores del hogar y el cuidado de la familia, y los niños para el campo, para la ciencia, para la educación y lo demás. Y ahí es donde esa diferenciación, por eso es que es importante la coeducación, es lo que hace que cuando ya van estableciendo una relación de pareja sentimental, entonces los hombres creen que se están casando, se están estableciendo una relación porque van a dominar a la otra, a la sujeta, a esa persona que la ven de menos y que es la que está al servicio de ellos. Ahí es donde se vuelve un problema, y lo vemos en las estadísticas. 7.506 son las muertes violentas de mujeres y femicidios que han ocurrido en los últimos años. Solo en el 2023, que fue el último informe que se presentó, establece que la tasa es de 8.2 por cada 100.000 homicidios de mujeres. ¿Cuánto es la tasa tolerable de muertes en el mundo, en los países? ¿Cómo se comparan los países? Y la tasa es de 8.8 por cada 100.000 habitantes, como lo establece la OPS-OMS. Y en Honduras, solo en mujeres, ya casi la alcanzamos con 8.2. Obviamente, si lo analizamos a nivel de homicidio en general, hombres y mujeres, la tasa que va a cerrar este año es de 27 por cada 100.000 habitantes. Y decimos que es una tasa proyectada porque no sabemos si es más o menos. Depende de los contextos en que se esté viendo la violencia. Tenemos unas imágenes que queremos compartirlas para ir profundizando un poco más sobre este tema, en el cual pues está la relación de esto. Bueno, no es esa la primera. Por favor, compañeros, alistemos las imágenes que tenemos para ir discutiendo de este tema, porque vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces vamos a ver si nos ayudan, por favor, con esas diapositivas, esas imágenes que elaboramos ayer en relación a la muerte violenta de mujeres. Ahí está lo que usted señalaba, Migdonia, de muerte violenta de mujeres y femicidios. De 2005 a 2023 se registran 7.506 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y era lo que también les señalaba, que en comparación a 2022 con 2023 se registraron 103 muertes violentas de mujeres y femicidios más, alcanzando 411 víctimas el año pasado. ¿Qué pasó ahí? Como yo les explico, no solo es que perdieron la vida 46 mujeres en contextos cerrados, como son las cárceles de máxima seguridad en el país, una cárcel de mujeres. Una mujer está perdiendo la vida a cada 21 horas, como lo vimos en el año 2023. Y aun cuando no hubiese ocurrido ese evento en la cárcel de mujeres, la violencia homicida, y en este caso de mujeres femicida, hubiese aumentado. ¿Por qué? Porque las estrategias en materia de seguridad que implementa el gobierno no son diferenciadas. No es lo mismo la violencia contra las mujeres que la violencia contra los hombres. Los hombres se matan entre sí y hay muchos contextos. En primer lugar, el crimen organizado, las relaciones que establecen entre maras y pandillas, el control de los municipios, de los barrios y las colonias para desarrollar actividades ilícitas. Es decir, hay mucho que hablar sobre por qué los hombres mueren en estos contextos de violencia y criminalidad en el país. Pero a las mujeres, en su mayoría, las matan precisamente porque son mujeres. Y eso tiene que ver con la violencia de género. Violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y ahora la violencia cibernética. Eso se vuelve un problema y precisamente termina en una muerte violenta. Ahorita estaba escuchando que en un municipio de Lancho mataron a una pareja, pero cuando murió la pareja, violaron. Ya el cuerpo sin vida de esta mujer fue víctima de una violación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? O sea, el odio y el desprecio llega a tal grado hasta minimizarla,
hasta hacerlas sentir menos que una cosa, porque a veces a las cosas las cuidamos, o que un animal, ¿no? Porque a los animales los cuidamos mejor a veces. Entonces, eso se vuelve un problema porque la raíz tiene que ver con la discriminación, como la forma diferenciada con que nos tratan a los hombres y a las mujeres. Y lo vemos en todos los campos. Yo estaba escuchando en el último informe que a las mujeres que trabajan les pagan al 13% de esas mujeres les pagan menos que a un hombre. Sí. Y eso es una lucha que se ha ido trabajando a través del tiempo, desde tiempos inmemorables, el derecho al voto, el derecho a una educación, el derecho a un trabajo digno, y después del trabajo digno al derecho a un pago digno. Es decir, hay mucho trabajo que hacer en materia de género o de derechos de la mujer que requieren. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, las 3 causales del aborto. Ustedes les preguntan a nuestras hijas si ellos quieren tener hijos y dicen, no, mejor me cuido. O les preguntamos, prefiero abortar. Entonces, eso tenemos que empezar a analizarlo desde la ciencia. Pero además, la pastilla de un día después, ¿no? Que son temas que hay que trabajar porque ahora todo el mundo se quiere oponer cuando es el cuerpo de las mujeres que tienen que decidir. Entonces, esos son los temas que también trabajamos y que de hecho es importante porque luego terminan en una muerte violenta de una mujer o en un femicidio. Usted hablaba de algo bien importante. Bueno, mencionó, las 3 cosas que mencionó son importantes, pero por ejemplo, cuando usted habla del pago que se le hace muchas veces menor a la mujer que al hombre, no solamente es en estos países, Migdonia, vemos a nivel internacional con los mismos actores protestando porque a las actrices se les paga menos que a los hombres y tal vez con un trabajo mucho más pesado y de mayor responsabilidad en esas películas que normalmente vamos a ver al cine. Y lo otro, por ejemplo, hay un caso ahorita en Tocoa, si no me equivoco, de un guardia de seguridad que violó y descuartizó a una niña de 12 años que la mamá la había echado de la casa. O sea, qué dantesco es esta situación. Y lo mismo el tema de la pastilla del día después, que uno que se le conoce, en la cual pues personas que no tienen nada que ver están hablando sobre o decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres, que también hay que tener hay que tener pudor, siento yo en ese caso, porque cada quien opina de su cuerpo porque es su cuerpo, no porque alguien más le esté diciendo. Entonces eso es bien importante. Quiero que volvamos a la diapositiva que teníamos porque hay un dato ahí. Una mujer pierde la vida en Honduras cada 21 horas 18 minutos, Migdonia. Esa es una cifra fuerte. Eso es grave. En el 2023, con 411 víctimas, se analiza en esos 365 días a cuántas horas está perdiendo la vida una mujer. A cada 21 horas. Eso es grave. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensibles ante el fenómeno. Ya no nos importa. Dice, descuartizaron a una niña de 12 años y la violaron. En algo andaba. Ajá. Entonces, ahí lo que hacemos es normalizar un problema que debemos trabajar todos. Todos debemos aprender a ser agentes de cambio. Mire, una de las cosas que para mí es gratificante en el Observatorio Nacional de la Violencia es el trabajo de prevención. Es cómo divulgamos la información, porque no es con morbo, no es a través del sensacionalismo de presentar los cuerpos y hacer representaciones de sangre. No, es a través de hacer conciencia, o como decía Pablo Freire, concienciación para que la gente tome decisiones. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha faltado a las instancias del Estado, porque siempre estamos evidenciando, pero nunca se está desarrollando acción para prevenir. Y prevenir en el sentido de atención primaria, secundaria o terciaria. ¿Por qué? ¿Y por qué terciaria en violencia contra las mujeres? Hay una violación de una niña. Los centros de salud, los hospitales no pueden atender todas esas violencias que le ocurren a una mujer. Usted se imagina, a cada 21 horas está perdiendo la vida una mujer en Honduras, pero 5 mujeres o niñas son víctimas de violencia sexual al día. Es decir, imagínense, ¿no? ¿Y cuántas mujeres son víctimas de violencia física, que es el preámbulo para una muerte violenta? Por eso es que el tema de trabajar
prevención de violencia en la escuela, en la familia, en la iglesia, en la comunidad o en los grupos organizados es importante. ¿Por qué? Porque va a evitar que sean víctimas y les vamos a enseñar factores de protección, cómo protegerse en la calle de los toqueteos, de las burlas, de los piropos no deseados. Todos esos temas es necesario abordarlos y obviamente en la universidad es también importante evidenciarlos y trabajarlos, porque otro de los temas que es importante es el acoso. Miren, cuando las mujeres ya trabajan, entonces hay acoso, ¿no? Acoso sexual o acoso laboral. Y muchas veces el acoso laboral no solo son de hombres, hay acoso laboral de mujer a mujer, porque lo que priva en el acoso laboral es el poder. Yo puedo y puedes hacer lo que yo quiero con vos. Y aunque no sea el sueldo, ni el salario, ni los recursos de su pecunio personal. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al retornar seguimos analizando con Migdonia y estas cifras escalofriantes en relación a la muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras. Ya regresamos. Diez facultades están disponibles en la mejor universidad de Honduras. La UNA es la única en el país que oferta carreras de todas las áreas del conocimiento. También trabajamos de la mano con la comunidad internacional para gozar de intercambios científicos y culturales. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando muy de cerca con esta universidad tan importante, la UNA, aquí en el país. Vamos a fortalecer más nuestras relaciones porque siempre entre las instituciones académicas debiéramos tener relaciones bastante fuertes y vamos a ayudar con esto. Matricúlate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con carreras únicas en el país, cuya finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población hondureña. Así nos percibe la comunidad internacional. Nos ha dejado una buena impresión porque lo que se percibe es que están trabajando por una educación de calidad. Eso sí, se suscitan muchos intereses porque creemos que los proyectos, los intercambios entre universidades de esta universidad con el resto del mundo, como yo represento de China, entonces esperamos que sea fortalecido aún más los intercambios académicos, culturales, por proyectos específicos que traerán más como intercambio de conocimientos, de experiencias, porque creemos que una universidad de esta índole, de esta altura, están jugando un papel cada día más importante para el desarrollo, para la prosperidad de un país. Matricúlate en la mejor universidad de Honduras. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNA y este es su programa La Voz de la Academia, donde analizamos estos temas importantes de nuestro país. Y hoy estamos hablando sobre el tema de la muerte violenta de mujeres y femicidios, lo mismo que los homicidios de estudiantes universitarios. Un trabajo que se ha desarrollado desde el Observatorio Nacional de la Violencia, quienes han realizado, como siempre, un papel
espectacular en relación a estos trabajos que tanto aportan a la sociedad, que brindan luz para poder sacar adelante al país. Migdonia, estos temas definitivamente son preocupantes, son alarmantes. Vemos que las políticas que se han implementado, si es que podemos llamarlas de esa naturaleza, no han sido lo suficientemente efectivas para poder sacar adelante el tema de seguridad en el país, sobre todo con las mujeres. Sin duda, cuando dejamos de hacer o somos timoratos para aplicar estrategias o políticas públicas en materia de seguridad y en materia de seguridad para las mujeres, el efecto es mucha violencia para ellas. Si desde la educación, desde la salud, no atendemos la prevención a las víctimas o no atendemos a las sobrevivientes, entonces difícilmente podemos avanzar para que este fenómeno se reduzca. Porque mucho control y disuasión podemos desarrollar cuando se están estableciendo estrategias. Por ejemplo, o sea, mandar, y es efectiva, porque ayer estaba estudiando evaluaciones que han hecho en la América Latina sobre evaluaciones de estrategias en materia de seguridad, y saben que es efectivo la disuasión y el control, el mandar a los barrios y las colonias la presencia militar y policial es efectiva. Pero no es suficiente porque no está dotando de capacidades a las personas para que digan no a la violencia, para que el padre no maltrate, porque no es castigo, no maltrate y no discipline coercitivamente, sino más bien a través del diálogo y la comunicación a sus hijos. No está haciendo prevención o dotando de capacidades cuando hay muchos factores en prevención situacional que pueden afectar a una persona que va caminando por la calle, es oscura, no hay iluminación, los árboles copan y caen hasta el suelo, y ahí puede esconderse un delincuente o un violador y estarla esperando. Por eso es el tema de prevención situacional, que es parte de esa prevención de la seguridad pública o de la seguridad ciudadana que se requiere para disminuir este fenómeno. Hace falta mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que primar muchas de las legislaciones. En este momento el movimiento de mujeres está trabajando, ya dije de la PAE, pero también la alerta morada, el alerta que le permite a las niñas o a las mujeres que han sido desaparecidas activar un protocolo en materia del Estado para que puedan ser encontradas rápidamente. No está pasando. Muchas de las mujeres que están siendo desaparecidas, 3 días después las van a encontrar muertas desde el mismo día que desaparecieron, ¿no? Y 3 días después las encontraron porque la familia está esperando la búsqueda. Pero los casos de Angie Peña, muchos de esos que están desaparecidas y todavía la familia la sigue esperando, le están dando esperanzas, y eso es bueno. Pero qué doloroso debe ser para una madre, de hecho yo no quisiera estar en su lugar, a una madre y a un padre saber que su hija está viva en algún lugar y qué cosas le está pasando o qué sufrimientos está pasando y que ellos no pueden ayudarle. Ese dolor nadie quiere, pero es un tema que necesitamos avanzar, o también el hecho de que revisaba ahí que en San Pedro Sula mataron a una mujer porque le dijeron que se saliera de su casa y no quiso salirse de su casa. Desplazamiento forzado por violencia, que es uno de los temas que a través de la Facultad de Ciencias Sociales y con ACNUR se va a avanzar, y como observatorio hemos asumido el compromiso de estudiar este fenómeno de desplazamiento forzado por violencia, porque muchas de las personas, especialmente mujeres, mueren por amenazas de grupos armados, de maras y pandillas, de bandas delincuenciales o del narcotráfico, que muchas veces quiere la casa. Ya vimos estos cinco jóvenes aquí en la colonia Honduras que lo fueron a matar a Tatumla, que también fue parte de eso, y que realmente no hay un abordaje integral en estos temas, que luego se van a encontrar estas víctimas en cementerios clandestinos o expuestos en espacios públicos que están a merced del ambiente. Así es. Vamos a ver otra de las imágenes que tenemos preparadas con Migdonia. Entre enero y diciembre de 2023, Honduras registró
1.097 muertes de mujeres por causa externa, un aumento de 150 casos en comparación a 2022. Hay que recordar que cuando hablamos de muerte por causa externa estamos diciendo que son muertes que no son producto de una enfermedad, no es de una cardiopatía o de un problema pulmonar que murió, es que alguien le quitó la vida, por eso es que hablamos de causa externa, no es una enfermedad. Y dentro de esos hay 1.097 muertes por causa externa. Y cuando hablamos de esas muertes, hablamos de homicidio, hablamos de eventos de tránsito, suicidios o accidentales. Pero también están las muertes por causalidad desconocida, porque tienen que ubicarse en esas 4 formas o causas, pero que en algunos no es posible, precisamente porque requiere investigación científica criminal, porque la Dirección General de Medicina Forense no ha terminado de hacer ese proceso de análisis, y los que realmente no se puede determinar, que quedan como indeterminadas, no se puede determinar la causa de esa muerte por causa externa. Pero sí, el homicidio continúa como la primer causa de muerte. En mujeres y en hombres, el homicidio es la principal muerte por causa externa en el país, y si se evidencia que entre el 2022 y el 2023 hay un aumento del 33.4%. Pasó de 308 las muertes de mujeres en el año 2022 a 411 en el año 2023. Esto es importante establecerlo porque cuando ya decíamos que las estrategias tienen que ser diferenciadas es precisamente para evitar esto. Porque si bien es cierto, en el 2023 disminuyeron las muertes violentas en el país y cerramos con una tasa de 34.5 por cada 100.000 habitantes, y dijimos que en mujeres fue de 8.2 por cada 100.000 habitantes, en mujeres aumentó y en hombres disminuyó. Por eso es que abogamos por las estrategias diferenciadas para trabajar y los abordajes en materia de seguridad ciudadana diferenciados a hombres y a mujeres. Y obviamente a los hombres en este caso, porque ¿quiénes son los perpetradores? A excepción de las 46 de la cárcel, claro, que fueron mujeres que mataron mujeres, el resto fueron hombres en su condición de amigos, familiares, pretendientes, parejas, exparejas que le quitaron la vida a una mujer. ¿Y el 2024 cómo vamos más o menos en ese caso? En el 2024 van y hemos registrado más de 215 muertes violentas de mujeres y femicidios. En este caso son muertes violentas porque no hemos podido desagregar y avanzar en ese proceso de validación con más de 22 organizaciones del movimiento de mujeres de Honduras. Pero se evidencia que va a presentarse una reducción en las muertes violentas de mujeres. Pasemos a la siguiente imagen, por favor, para poder evacuar la mayor cantidad posible. Durante 2023 se registró un promedio de 34 muertes violentas de mujeres y femicidios mensuales. Migdonia, eso estamos hablando de más de una diaria. Más de una diaria. Por eso es que decimos que a cada 21 horas con 18 minutos está perdiendo la vida una mujer. Y vea usted que dentro de eso, no sé si la tenemos más adelante, pero el 60.3% de esas muertes violentas de mujeres son femicidios. Sí. Y ahí es lo grave, porque no es porque las matan porque sí, sino es que es esa cultura violenta, esa forma cruel que tiene el patriarcado de creer que él es el dueño del cuerpo, o que ese hombre es el dueño del cuerpo, del pensamiento y del comportamiento de una mujer, que le está quitando la vida. Y es importante establecerlo, como ya lo tienen escrito ahí, que la mayor incidencia se reportó con aumentos de 384.2%, y fue en el mes de junio, que es el de mayor violencia, precisamente porque en ese mes se presentaron esas 46. El 20 de junio del 2023 ocurrió algo que no ha ocurrido casi en el mundo, y es la muerte violenta de mujeres en una cárcel donde el Estado debió protegerlas, y que sabemos que se están judicializando, pero todavía no hay una explicación en ese proceso judicial de cómo llegaron gasolina, armas y armas contundentes y armas de fuego a la cárcel de mujeres. Y ese caso todavía continúa prácticamente en el limbo, ¿no? Todavía está, pero están judicializando a 15 mujeres, pero
¿Qué judicializamos? ¿A mujeres que están privadas de libertad? ¿A mujeres que van a quedarse en la cárcel por muchos años? Ya no les importa, porque ya no están sensibles a que la vida es importante como le tenemos nosotros, ¿no? Como trabajamos por preservar la vida. Pero ellas van a estar privadas de libertad. El problema es que si no se esclarecen esos hechos, va a volver a ocurrir. Y Honduras es una de los países donde más muertes en cárcel ha presentado. Muerte en La Ceiba, sí. Muertes en cárceles y quemados en San Pedro Sula, muertes y quemados en Tela, 11 o 21. Muertes en El Porvenir y quemados, muerte de 362 personas y quemadas además en Comayagua. Es decir, es un drama humano y no nos preocupamos, pero ahí también es un análisis diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los privados de libertad, ¿qué son los privados de libertad? Son personas que tienen familia, que cometieron un error y que el Estado les dice, usted cometió un error y lo tiene que pagar, y lo priva de su libertad. No lo está privando de los demás derechos. Él tiene derecho a pensar, a caminar ahí encerrado, pero está, y tiene derecho a estar vivo. Pero aquí creemos que los privados de libertad son leprosos del siglo pasado, donde había que separarlos y mandarlos a donde nadie los pudiera ver y nadie los pudiera tocar. Y que los que hablan, de las organizaciones que hablan sobre los privados de libertad son defensoras de delincuentes. Y podrán decir, pero ¿y los que mataron ellos? Por eso es que el Estado debe resarcir, por eso es que el Estado debe desjudicializar muchos de esos casos, porque debe reparar a las víctimas, incluyendo a sus familiares, que muchas veces solo se reparan cuando van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les dicen lo que debe pagar el Estado de Honduras. Pero si nosotros prevenimos, que es a lo que yo abogo, por lo menos es una de mis especialidades, es más barato que resarcir, que lidiar con el dolor, el luto, la desesperanza y la desconfianza que muchas de estas familias tienen en las autoridades. Y vea, más de 90,000 son las muertes violentas por homicidio en los últimos 20 años. Y alguien ha sido un ejemplo. Si nosotros ponemos a todos esos muertos en el Estadio Nacional Xela-Touclés, lo llenaríamos. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos 90,000 están siendo judicializados? ¿Cuál es la probabilidad de que un victimario cumpla sentencia? Y que tenemos saturadas las cárceles. Ahí tenemos un problema, porque podemos hablar mucho de las muertes violentas, pero también tenemos que hablar de esos procesos de judicialización de los casos. No, y también, por ejemplo, en este caso de las privadas de libertad de Támara, no solamente a las que realizaron el acto ahí, sino también de dónde vino la orden, quiénes están detrás de esa matanza y por qué se realizó eso. Y creo que eso nunca lo vamos a saber. Sin duda, creo que es una de las debilidades que se está presentando en el juicio, porque recientemente esta semana y la semana pasada están trabajando en ese juicio, y los autores intelectuales todavía no se sabe nada. No ha salido a colación. Y es que las privadas de libertad tienen tal arraigada su ideología de ser mareras, de la 18, de la 13, que difícilmente van a delatar a su compañero sentimental, a su jefe, a su líder, como le digo, que el líder negativo, pero que es el que les dirige y el que les manda a que hagan esos horrores. Yo no entiendo todavía cómo una mujer, que las mujeres, aunque no querramos, somos sensibles y además dadoras de vida y preservadoras de vida, y que hayan hecho tal atrocidad. Uno realmente se queda asustado, y vea que yo ya he visto mucho de todo lo que tiene que ver con muertes violentas. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a concluir este tema relacionado a la muerte violenta y femicidio de mujeres, valga la redundancia, y al tema relacionado a los estudiantes universitarios. Ya volvemos.
Sintoniza TV UNA, el canal de la Academia. Gracias por continuar con nosotros a través de TV UNAM, el canal de la Academia, donde estamos abordando estos temas importantes del país. Estamos hablando sobre muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras, estos datos que arroja el Observatorio Nacional de la Violencia, que son muy importantes para todos. Vamos a ver la siguiente gráfica que hemos preparado. 177 municipios en el país no hubo muerte violenta de mujeres y femicidios, Migdonia. Un buen dato, ¿no? Esto es importante porque siempre reclaman al observatorio que solo la parte... Solo lo negativo. Negativa presentamos. Así que queremos decir que hay municipios que no presentan muertes violentas de mujeres y femicidios y que es necesario poder establecer qué pasa ahí, poder hacer investigación, si es la cohesión social, si son esos municipios más pobres, cuáles son. Pero hay 121 municipios que sí presentaron muertes violentas, de los cuales 81 de esos municipios superaron la tasa nacional que ya decíamos que es de 8.2 por cada 100.000 homicidios de mujeres y que se presentan en muchos de esos municipios que superan la tasa. Son municipios pequeños y por lo tanto 2 o 3 muertes violentas de mujeres que se presentan elevan una tasa como por ejemplo San Juan de Guarita, Virginia, San Francisco de Lempira, Vallecillo en Francisco Morazán y Trinidad en Copán, en el departamento de Copán, y San Juan en Intibucá. Son de esos municipios que son municipios pequeños, pero que al haber 1 o 2 muertes violentas de mujeres están superando la tasa nacional de muerte violenta de mujeres y femicidio. Pero si vemos cuáles son los municipios de mayor concentración poblacional, de mayor flujo de efectivo, de mayor industria, de mayor comercio, son los que presentan mayores muertes violentas. Y dentro de estos podemos establecer que el Distrito Central, con 91 víctimas, San Pedro Sula con 29, Choloma con 16, Puerto Cortés con 14 y La Ceiba con 11 son los que representan el 39.3% del total, 161. 39.2, yo tengo un cálculo de un puntito pero son los que mayor violencia se presentan. Por eso decía, ¿quiénes son? Son los que mayor concentración poblacional. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Puerto Cortés, son de esos municipios que están presentando mayor violencia. Pero si quieren sumarle a esos municipios, tenemos Juticalpa, Catacamas, Danlí, que son de estos municipios que están entrando al tema de muchas muertes violentas. ¿Qué es lo que está pasando en esos municipios? Y ya vemos, es la penetración, primero del crimen organizado, y en el crimen organizado, trata de personas, robo de vehículos, tráfico de armas, y los homicidios y además el tráfico de droga, porque es criminalidad organizada y no solo narcotráfico. Y luego también tiene que ver con la presencia de estos grupos que son maras y pandillas, los narcotraficantes y las bandas criminales que están presentes en esa zona y que lo que causan es miedo en la población. Por ejemplo, cuando fuimos a aplicar la última encuesta de percepción de violencia, de inseguridad en Catacamas, nos asustábamos precisamente porque en muchos barrios habían muchos jóvenes que no eran los hijos de casa en casa, que 30 jóvenes ahí, sino que están haciendo tantos jóvenes y cómo no los está viendo la autoridad, cómo no los está viendo el municipio, quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí. Esos temas son los que no se abordan cuando están municipios con mucha violencia y criminalidad. Por eso es que es importante el análisis situacional en esos municipios para saber qué es lo que está pasando. Un plan de convivencia o un plan de seguridad en el municipio y un diagnóstico, obviamente, de seguridad va a ser importante para saber
cuáles son los problemas y cuáles son las respuestas que los municipios están dando, precisamente porque la violencia y la criminalidad está afectando en esos municipios, en violencia contra las mujeres o violencia femicida y violencia homicida. Así es. Y ya como el programa está por terminar, sí me gustaría hablar un poco de este tema de los estudiantes universitarios que han muerto de manera violenta. Me llamó mucho la atención primero porque obviamente eran estudiantes de esta casa de estudios que para nosotros es la más importante que hay en el país. Y da mucho pesar pues que empezaron este mundo, este camino por seguirlo y de salir adelante y terminan pues en las garras de la violencia por X o Y razón. ¿Ustedes realizan por primera vez este informe o cómo lo han trabajado, Migdonia? Fíjese que cuando el observatorio presenta sus informes, sus investigaciones, sus boletines, lo hace precisamente con la preocupación. Cuando mirábamos el caso de Sheila, cuando mirábamos Martínez, cuando mirábamos casos aquí en Nueva Suyapa, que por enamorar a una muchachita que estudiaba en la universidad, el tipo la mató porque ella no le hacía caso, que es violencia de género, violencia es un femicidio, empezamos a analizar que era necesario poder trabajar. Y empezamos a desarrollar un boletín sobre violencia en estudiantes, pero lo hacíamos en primaria, media y educación superior. Y obviamente el problema no solo es de la universidad. Por ejemplo, en este boletín, 1.443 fueron las víctimas de estudiantes en el país, primaria, media y educación superior. En educación superior, más o menos fueron 243, si mi memoria no falla, 243, pero de esos 107 fueron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo sabemos que son estudiantes de la universidad? En ese proceso de validación que tiene el Observatorio Nacional de la Violencia, primero con la fuente de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Estadística, luego con lo que dicen los medios de comunicación, luego le sigue una validación de reunirse y analizar caso a caso con el movimiento de mujeres y feministas de Honduras. Hicimos otro proceso. ¿Cómo sabíamos que eran estudiantes de la UNA? Pues le pedimos y le mandamos nuestra base de datos o nuestro registro de datos de esos estudiantes a la unidad de registro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para saber si estaban matriculados, claro, en qué campus estaban matriculados y en qué carrera estaban matriculados. Precisamente para determinar que esos 107 del total que se le envió, se pudo determinar que 107 estaban matriculados en la UNA en los diferentes campos del país, pero que en el campus donde más afecta es en el de Ciudad Universitaria, seguido al campus de Cortés y en tercer lugar al campus de Atlántida. Ahí los tenemos, vamos a ver los compañeros en qué campus están. El campus que más representa víctimas, Ciudad Universitaria, Campus Cortés y Campus Atlántida, como ya lo señalaba. Y también hay otros campus en los cuales se registra. Sin duda está el campus de Choluteca, el de Olancho, el de Copán, el de Lloro y el de El Paraíso. En todos ellos lo analizamos por año y en casi todos los años, pero fue el 2014, 2013 y 2017 en los que presentaron mayor víctima. Hubo un año que se presentaron 20 muertes de estudiantes. Y vea usted que vemos hasta los acuerdos de duelo que emiten los centros regionales o los campus de cada una de las regiones, que presentan precisamente porque lo que queremos es estar seguros de que ese es uno de nuestros estudiantes universitarios. Es un drama humano. Sí. ¿Por qué? Porque muchos de estos estudiantes es el primer hijo de esa familia que viene a estudiar y que su familia ha invertido mucho de los recursos para que venga a Tegucigalpa, San Pedro Sula, a La Ceiba o a cualquiera de nuestros centros, de nuestros campus, y que
tienen una esperanza, que se gradúe para que ayude a los hijos o a los hermanos que vienen atrás. Y si se les guarda esa aspiración, quitándole la vida a ese estudiante, aparte de que ahí perdemos todos, pierde la universidad un estudiante, pierde su familia a un hijo, pero el país pierde a un médico, a una médica, a una enfermera, porque son las dos carreras que hay mayor violencia. De esas carreras estaban matriculados más los estudiantes que les quitaron la vida. Pero pierden odontólogos, uno de metalurgia, que es el que recuerdo ahora, pierden abogados, enfermeras, pedagogos, ingenieros, periodistas, sociólogos, trabajadores sociales, es decir, de muchos de las 58 en total, 58, 59 en total, son las carreras que estaban matriculados estos estudiantes universitarios. Y es una pena porque no pudieron graduarse. Habían ingenieros que podían tender puentes. Habían docentes o pedagogos que podían educar, psicólogos que podían atender la salud mental de esta sociedad que necesita, pero les quitaron la vida. Y ahí tenemos lo que los estudios llaman vidas perdidas, porque ahí perdimos todos. El país pierde. Se imagina toda la inversión de un niño para su familia y para el Estado, en educación primaria, en educación media y después en universidad. Por eso es que también el Estado pierde, pero la inversión de la familia y el dolor y el luto que tiene una familia a la pérdida de su familiar. Y lo peor de esto, que ya lo dije, es que la familia se pregunta, y eso es una demanda, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? Porque quiere que esa persona pague por el hecho, sea judicializada. Y eso va a reducir la impunidad, porque muchos de los casos de las muertes violentas en el país se quedan en la impunidad. Más o menos entre el 90 y el 95% es el rango de impunidad o el porcentaje de impunidad que hay en este país. ¿Y qué significa la impunidad? Que el delincuente no va a responder por ese hecho y que tiene todas las probabilidades, en un 95% más o menos, en que el Estado no le va a perseguir, que el Estado no lo va a mandar a la cárcel. Y ese dato fue de los que más me llamó la atención a mí al momento de estar revisando este informe. Y es el hecho de que más del 90% de estos casos están en impunidad. O sea, ya pasaron muchos años porque son de 2013 a 2022. Difícilmente se va a decir que van a hacer algo al respecto. ¿Y cómo quedan las familias después de esto? Usted decía algo bien importante, y es que muchos de ellos es el primer hijo que sale de esta familia, que tal vez no es nativo de esa zona, sino que vienen de afuera, o eran estudiantes que estaban haciendo su práctica en otro lugar, y se vivió todo un drama y al final termina pues en esta tragedia. ¿Cómo quedan esas familias? ¿Cómo se les marca? No solo por el tema de la impunidad, sino también por todo ese proceso que les tocó vivir hasta llegar con el cuerpo sin vida de su familiar a su casa, de donde salió con muchas esperanzas. Imagínense que por robarle en La Ceiba mataron a un estudiante. ¿Se imaginan su familia? Y bueno, o el caso de Keila, sí. Porque dicen que un toque de queda, cuando eso no tiene nada que ver, o sea, la mente de un hombre perverso, funcionario del país, es el que le quita la vida, y todavía tener que decir que se había suicidado, ¿no? Y todavía tener que defender el que la asfixia mecánica no es un suicidio, sino que es un homicidio. Es decir, con todos esos temas legales hay que luchar. Imagínense a una familia que no tiene una voz, que no puede demandar, sino que está preguntando y se da por vencida, la desesperanza. Cuando se estaban analizando los casos, porque nosotros sabemos los nombres y podemos hablar muchas veces con las víctimas, o las familias, o las madres generalmente se acercan, yo soy el hijo, yo soy el papá o la mamá de fulano de tal que mataron en tal lugar, y nos cuentan. Pues es que yo quisiera ponerme a llorar con ellos,
pero además soy la llamada a darles esperanzas. Sí, entonces sí. no lloramos, yo le doy fuerte, esperanza. ¿no? En un momento tenemos tan que ser difícil. fuertes. Y eso hace que podamos decirle al Estado, y sabemos que hay tiempos procesales, es decir, que hoy lo mataron y capturamos, porque entonces sería captura infraganti, o sea, lo más rápido posible. Pero desarrollar el proceso de investigación científica y criminal, y yo siempre uno de esas dos palabras, porque lo que se requiere es que se sustente la prueba, para que no vaya a salir porque decir esa prueba no es buena. Entonces, se requiere la investigación científica criminal. Y, por ejemplo, en estudiantes muchas veces sabemos, en mujeres mucho más. Mi tesis fue femicidios para mi maestría. Yo documenté casos donde las familias decían quién había sido el responsable. Y ese nombre, ese apellido, está escrito y lo tienen las autoridades. Pero ¿qué pasa con nuestras autoridades? Es que les hace falta mucho recurso humano para desarrollar todas las investigaciones de tantas muertes violentas. Les hace falta logística y les hace falta capacitación, porque al final no van a poder investigar más de 365 casos, porque ¿qué significaría eso? Uno diario, y no van a poder resolver un caso diario. Entonces ahí es donde es importante que tengan voluntad política, que sé que en este gobierno lo tienen, para poder desarrollar y evitar o reducir la impunidad, como lo ha dicho el ministro de Seguridad, el Ministerio Público o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Migdonia, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Estos temas, como lo decíamos antes en la pausa, se necesitan de horas para poder escudriñarlos y sacarles tanta información que ustedes obtienen en cada uno de los boletines que presentan. Este es el número 19, ¿no?, que presentaron de muerte violenta de mujeres y femicidios. Y hay tanto de qué hablar de estos temas, y también las posibilidades que hay en un país de poder sacarlo de esta situación tan complicada en la que se vive. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, Fran, precisamente para hablar del tema, porque necesitamos abordarlo desde la academia, necesitamos trabajar, desarrollar proyectos de investigación científica, pero también acciones de vinculación de la universidad con la sociedad para trabajar el tema de la prevención de la violencia, o desarrollar investigaciones que den cuenta de nuevas políticas públicas que se pueden desarrollar. Estamos a la orden, siempre estamos atendiendo estudiantes de trabajo social, de sociología, de derecho, porque sus clases, los profesores les dejan esas tareas, y con el mayor de los gustos nosotros estamos hablando sobre el tema, porque es un tema que necesitamos abordarlo, sensibilizar y establecer estrategias en materia de seguridad y demandarlas al Estado, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Migdonia. Mantenerlo en la palestra pública, ¿no?, porque son temas de mucha importancia para todos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este espacio que tenemos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con la intención de abordar estos temas que son muy importantes para todo el país. Como siempre les digo, los espero a partir de las 3 de la tarde a través de TV UNAM, el canal de la Academia, donde abordamos estos temas que son de mucha importancia para todos. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.